explorar al paciente con cuidado, como ya lo han enseñado en semiología clínica anteriormente. Nada más que este está dedicado un poco al niño y tiene ciertas peculiaridades en cuanto a lo que ustedes tienen que hacer frente a un paciente pediátrico. Vamos a revisar un poco la historia clínica pediátrica y vamos a revisar la historia clínica perinatal. Hoy lo haremos con la pediátrica, la siguiente con la perinatal. Entonces, la semiología es una disciplina importante en pediatría que permite buscar, identificar y analizar los síntomas y signos físicos de un niño, tanto sano como enfermo. Es una interpretación integral de todo lo que vamos a ver al acercarnos al paciente pediátrico, ¿no es cierto? Vamos a ver ciertos aspectos físicos, nutricionales, ciertos aspectos de enfermedad o salud, y vamos a decidir una condición del estado de salud del niño enfermo o el niño sano. Tenemos el niño sano que sirve para controlarlo, ¿no es cierto? Que es para control de su crecimiento, desarrollo, adaptación. Y en estos años ustedes seguramente se van a enfrentar a muchos problemas de adaptación social escolar. ¿Por qué? Porque estos últimos 2 años estamos todavía en esos aislamientos, en los cuales el desarrollo del niño no es pues el más adecuado. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Las características de la historia clínica pediátrica es única. Cada paciente tiene un número y ese es su número de historia clínica. Esa es su historia clínica de este paciente. No podemos hacer un número y duplicar o replicar la historia con ese mismo número. Es integral, ¿no es cierto? Consigna el estado de salud del niño o enfermedad del niño. Es confidencial, es un documento que no se puede mostrar a todo el mundo. A ver, saque una fotocopia usted y lleve la historia. No es así, jamás. Cada uno de ustedes que sea a cargo de una historia clínica o de un documento clínico o esté manejando un archivo de historias clínicas, no puede permitir que venga alguien y diga, quiero que me saque la historia clínica de Perico de los Palotes y me voy a llevar una fotocopicita. No, nada de eso. Tienen que pedir autorización a las autoridades del hospital o del centro médico. Es segura, ¿no? Entonces impide que estas documentaciones y estos documentos elaborados por cada uno de ustedes llegue a cualquier persona. Es disponible, ¿no? Es disponible para ustedes, para el personal idóneo y adecuado y autorizado para manejar esto. Tiene que ser legible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando escribamos historia clínica, o lo hacemos a máquina, los residentes jóvenes de los años en que yo era residente, hacíamos a máquina, teníamos una máquina portátil pequeña de mano y hacíamos así la historia clínica. O si no, teníamos una muy buena letra para hacer historias clínicas, porque lo que van a aprender de historia clínica es que lo que se anota es lo que se anota es lo que vale, es como el cacho. O sea, lo que anotas es lo que vale, ¿no es cierto? Lo anotado vale, si no, no vale. Y entonces, cuando hay una auditoría médica, hay una inspección por parte de autoridades por algún problema que ha habido en la historia clínica, entonces en ese momento, si no hay un dato anotado, y usted dice, no, pues que yo lo hice, le di al paciente la orden, pero no lo hizo, eso ya no tiene ninguna importancia. La comisión que audita la historia clínica le pone un número a cada una de las hojas de la historia clínica y de allí la comisión no sale. O sea que usted tiene que hacer historia clínica legible, veraz, y es un documento de lo más completo que usted va a elaborar. Utilidad sirve para valorar la calidad del trabajo, la calidad de ustedes. La historia clínica es un documento que, si usted elabora la historia clínica con cuidado y con solvencia, ¿no?, indica que usted es una persona cuidadosa, que no es descuidada, que no es una persona inoperable, que no es una persona poco sensible a lo que está pasando en su profesión. Sirve en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Usted aprende y usted enseña. Usted aprende y le enseña al que está por debajo, digamos, pues es interno. Tienen que enseñar al alumno de los últimos cursos, al alumno de práctica, al practicante que viene.
Y si usted es residente, ya le enseña al interno. Y si usted es R2, al R1. Si es R3, al R2 y al R1. Y si es el jefe de residentes, es el rey de los residentes. Y luego ya estará por será usted jefe de servicio, será usted médico de área, o sea usted médico de hospital. Entonces usted tiene el proceso de enseñanza y aprendizaje como parte de ese entrenamiento que usted va a recibir. Permite la realización de auditorías médicas, ya se los he dicho, ¿no es cierto? Buscando a la calidad siempre elevada de la actitud del trabajo médico del servicio, ¿no? Permite realización de investigación clínica. Si juntamos 10 historias de 10 pacientes y luego tratamos de encontrar cuánto de porcentaje de tuberculosis hay o cuántos están sanos y cuántos están enfermos, ya es un inicio de una investigación, ¿no? Si estudiamos 1000 historias clínicas, mucho más, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la publicación de ciertos datos, siempre que seamos gente que se va a dedicar a la parte de investigación, de salud pública, de epidemiología, y también en la parte clínica cuando uno hace una escuela, forma parte de una escuela de enseñanza y aprendizaje, o una escuela que ya tiene una serie de disciplinas que la caracterizan a esa escuela, ¿no? Bueno, hay una diversidad de escuelas y cosas, pero eso ya lo van a ver también con el tiempo. Y el asunto médico-legal. Si usted hace una historia clínica de un paciente que después presentó algo que nadie se había dado cuenta, tenía mala suerte, un tumor o una enfermedad sanguínea que se les pasó desapercibida y luego el paciente tuvo complicaciones y sufrió un daño cerebral severo o quedó dañado o quedó prácticamente en condición de vegetal o agónico, en fin, todas estas cosas, seguramente la familia va a reaccionar y va a solicitar una investigación de que por qué no se han omitido los exámenes que el paciente ameritaba para llegar al diagnóstico que había sido, ¿no? Entonces, es una situación que viene ya desde la fiscalía para investigar por qué el doctor no ha hecho las tareas correspondientes a la búsqueda de esa enfermedad, o por qué ha omitido un tratamiento, o por qué ha hecho un tratamiento que no necesitaba el paciente. Y un tratamiento que no necesitaba el paciente puede llevarlo a una anestesia, y una anestesia puede llevarlo a un fallo cardiorrespiratorio y a un paro cardíaco y a un edema cerebral y a muerte cerebral y después a un estado de coma final, ¿no es cierto? Todas estas cosas tienen que ser anotadas y eh, evaluadas plenamente por cada uno de nosotros. Entonces, así vamos a evitar la mala praxis, ¿no es cierto? La negligencia, la impericia, la imprudencia. Entonces, todo eso tiene ese contexto legal. Lógicamente, como responden también a la cronología de los NIN, del proceso de todos los usos que llevaron a la recuperación o al fallecimiento del paciente. Este documento entonces, es sumamente valioso en ese aspecto. Recuerden todo lo que les he mencionado y búsquenlo siempre en la lectura de estos gráficos, ¿verdad? Las partes de la historia clínica. Anamnesis. Anamnesis comienza con datos de filiación. Jorge Ortiz, tiene 3 añitos, en fin, es boliviano, bueno, ¿no es cierto? Todos los datitos, dónde vive, su teléfono, en fin. La enfermedad actual. Doctor, disculpe, no Dime, estamos viendo lo que cambia las diapositivas. ¿no has visto? ¿No han cambiado? ¿No han cambiado? Bien que me has avisado. Mira, No, no has visto, la primera no las han visto. A ver qué ha pasado con esto. ¿Esa estás viendo? sí, doctor, tal vez si deja de compartir y lo vuelve a compartir de nuevo. A ver, te dejo dejar de compartir. O sea, voy a hacer así. Lo voy a dejar de compartir. Lo voy a intentar lo que tú dices. Es que hay que saber esas cosas. Yo soy pues poco computador. A ver, entonces. ¿Esa estás viendo ahora? ¿Esa estás viendo? Sí, todavía no. ¿Ahora? ¿Nada? No, doctor.
¿Tampoco está? A ver, vamos a hacer la compartir aquí. Dejamos ahora. Ahora sí ha dejado de compartir. Ya. Y ahora, ¿esto se ve? La historia clínica. Bien que me has Todavía no, avisado. doctor, que cargue un ratito. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. De semiología, entonces vamos a mirar. Nada. Qué macana aquí esta cuestión. Nada, ¿no? No, doctor, no está compartiendo. Ahora, Tampoco. no sé qué, entonces aquí miraremos otra vez aquí abajo. Qué río. Ahora, No, doctor. Si gusta, yo puedo compartir la presentación. mejor, ahí me dices grave, te cuento. ¿Cómo te llamas? Saba, doctor. A ver, es mi compañera Saba de viaje, mi ayudante, ¿lo ves, Saba? Ya, comparte, Saba, entonces comenzaremos desde la primera otra vez, entonces. Ya, doctor. Ponla la primera, entonces, porque yo no veo ahorita nada. Veo solamente... ¿Ahora se ve? No, estoy en otra, espera, yo voy a ponerme a la anterior, a semiología pediátrica, estoy ahí, ahora sí. No, esto no tiene que compartir, ¿qué pasa con esto? Por eso, doctor, yo ya estoy compartiendo, pero no sé si usted puede ver. Me saldré de aquí, espera. Ujú. Ya, ¿dónde estás ahora tú? En la reunión de Meet, ahí, doctor, para que usted pueda ver la presentación. A ver, yo en ese momento estoy viendo la presentación completa, pero ¿sabes qué? Quiero, tú estás compartiendo a todos, ¿verdad? Y ya estás en la gráfica 1, Sí, en semiología pediátrica. ya. Ah, está en semiología pediátrica, esa es una de colorcitos, ¿no? La Sí, siguiente, la 2, ¿es la 2? sí, doctor. Ya, entonces yo te digo, ahora te voy a decir otra y otra, así vas a ir pasando tú, ¿sí? Está bien, está Ya. bien. Entonces ahora están en semiología pediátrica, estamos, ¿no es cierto? Sí. La 2, es la Ajá. 2. Ya. Entonces, en la 2 ya hemos dicho qué es la semiología pediátrica, que es una disciplina importante para determinar signos y síntomas de un niño que puede estar sano o puede estar enfermo, ¿no? Esto es una interpretación integral de lo que se debe saber en la exploración del niño. La 3 tiene algunas características de la historia clínica, es única, es integral, es única porque es un único documento de ese paciente, tiene un número que tiene que ser respetado, es integral porque tiene los detalles de todo el estado de salud y enfermedad, es confidencial, es seguro, es segura, es disponible, es legible, es veraz, es completa. Otra, la utilidad, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, la utilidad de la historia clínica pediátrica ya sabemos que sirve para valorar la calidad de trabajo tuyo cuando lo haces en una redacción buena, completa, con una idea desde el inicio de la enfermedad hasta el momento en el cual recibes al paciente, ¿no es cierto? Te sirve en el proceso de enseñanza y aprendizaje también,
permite la realización de las auditorías médicas y también es un instrumento de investigación clínica, implicaciones de orden médico-legal también. Sirve también para comprender la cronología de todos los sucesos en la evolución y vigilancia de un niño tanto sano como enfermo. Bueno, otra, las partes de la historia clínica, ¿sí? Sí, doctor. Ya, entonces aquí encontramos los datos de afiliación. Nombre, edad, sexo, domicilio, teléfono, persona a la cual podemos recurrir cuando el niño, digamos, está incapacitado para poder referir aquello, ¿no es cierto? Entonces, esos son datos de afiliación. La anamnesis tiene una enfermedad actual, es la historia natural del proceso inicial, ¿no es cierto?, que transcurre en un inicio, un paso de la enfermedad y el estado actual en el cual encontramos a los chicos. Ese se llama historia natural del proceso, ¿no? Y además anotamos ahí también la medicación recibida, qué medicamentos ha recibido y anotamos también el efecto de estos medicamentos. Con estos medicamentos ha mejorado o ha empeorado. Verbigracia. El paciente estaba con diarrea, le hemos dado rehidratación oral y ahora estamos mejorando. No, está empeorando, más bien está vomitando más. Entonces el medicamento parece que no le ha hecho bien. Eso te refieren los familiares del paciente o el encargado del paciente. Antecedentes personales no patológicos. Eres producto del primer embarazo, segundo embarazo, eres hijo de prematuro, has nacido con un peso de 1 kilo, te han llevado a la terapia intensiva, has estado en terapia intensiva 2 meses, ¿no es cierto? O has tenido una enfermedad diarreica con deshidratación severa y te han tenido que hacer diálisis peritoneal y has estado muy enfermo en esta temporada. O has estado absolutamente sano, has tenido 3 kilos. Tu alimentación desde el nacimiento ha sido lactancia materna, te han dado una fórmula láctea porque tu mamá está enferma en forma crónica. En fin, todos estos datos son los que llevan inclusive a saber tu grupo de sangre, ¿no es cierto? Y si tienes alguna enfermedad también en forma patológica, los antecedentes patológicos te dicen qué enfermedad has padecido. Esos son historia de lo que has tenido como enfermedad. Nutricionales, ¿qué estás comiendo ahora? Si es un lactante de 3 meses, estás tomando lactancia materna exclusiva o estás en una alimentación con fórmula láctea maternizada, por decir. O estás ahora que tienes 7 meses y ya estás recibiendo alimentación corriente de ablactación. Entonces, esos son los estados nutricionales. Las vacunas. ¿Qué vacunas te han puesto? ¿Desde el nacimiento te ha puesto la primera vacuna? Sí. Las vacunas de los 2 meses también. A los 4 meses también. Y miras el carnet de vacunas. Ahí tienes que ver, siempre en pediatría se pide el documento que es el carnet de vacunas, ¿ya? De vacunación. Y ahí se comprueba el programa ampliado de inmunizaciones. Ese es el PAI. No se olvide. Entonces, después vienen los antecedentes patológicos, como decíamos, alérgicos, en fin, todos estos procesos que pueden, digamos, por más fuerte es alérgico a la penicilina y su mamá o el encargado del ente va a decir, es alérgico a la penicilina, pero no le ponga penicilina, por favor, porque se hincha, tiene sensación de ahogo, o hemos tenido que ponerle corticoide o hacer alguna cosa porque nos ha hecho asustar una vez que le hemos puesto penicilina, entonces tú sabes que ya no puedes ponerle. Pero también es importante saber si es posible utilizar penicilina en este paciente, ¿no? El diagnóstico después de los antecedentes patológicos están, aquí falta, no le hemos puesto el diagnóstico sindromático y aquí debería estar el examen físico. El examen físico no está marcado, pero entonces aquí tenemos que aumentarle esto del examen físico. El examen físico
está inmediatamente después. Examen físico. Y aquí está, inicialmente, signos vitales. Los signos vitales son la temperatura, habitualmente se toma la más sensible en escolares, la vía oral. En el niño lactante pequeño, la vía rectal. También se toma axilar y también ahora ya tenemos estos termoscans. Termoscans se toman a centímetros de la piel para ver la temperatura del chico. También tenemos, aparte de los signos vitales, la somatometría. La somatometría se mide la longitud del niño, se mide el peso, se mide el perímetro cefálico, y cuando ya estás en el control del niño, en crecimiento, tienes una especialidad de endocrinología, ya pides otros detalles somatométricos del paciente, ¿ya? Entonces, el examen físico es parte de la historia clínica muy importante cuando la vas a realizar. Notas de evolución. Las notas de evolución, hay sistemas para notas de evolución, por ejemplo, subjetivo, objetivo, impresión y plan, por decir, ¿cierto? Subjetivo, cómo se siente el niño, está mejorado, se siente tranquilo, está alegre. Objetivo, lo ves con los ojos hundidos, la piel es pálida, ha presentado petequias, lo que estás mirando del paciente. Ese es el objetivo. Impresión al mejorado. Estaba ayer deshidratado, por decirte, y hoy día ya las mucosas están más húmedas, la mirada está más brillante, el niño está más tranquilo, ha dejado de vomitarse, por decir. Entonces impresiona como mejorado. O, pues, lamentablemente, también puede impresionar como desmejorado, evolución desfavorable. ¿No? Hay evolución favorable, desfavorable. Entonces, eso tienes que anotarlo en esa impresión. Y el plan, por ejemplo, es mantener soluciones por vía parenteral, suspender soluciones, puede ser, añadir un antibiótico, sacar una nueva radiografía de tórax, sacar una radiografía de abdomen, solicitar una evaluación del cirujano vascular, por decirte, ¿no? Entonces, ahí también anotas lo que vas a hacer en el plan para el día de hoy. Luego estamos con los protocolos operatorios. Si el paciente llega a una cirugía, le harás una laparotomía, una toracotomía, en fin, y ahí escribes el plan, la descripción del procedimiento quirúrgico, y ahí te va a dictar o te va a ayudar el residente de cirugía, el médico encargado cirujano, el encargado interno de cirugía, en fin, te va a ayudar a alguien para que puedas redactar ese documento, o lo van a redactar para incluirlo a la historia clínica. Luego viene el examen complementario, biometría hemática, examen general de orina, por decirte, electrolitos, gasometría, perfil metabólico, perfil hepático. El que pidas es un examen que tiene que llegar a tus manos a la brevedad posible, y el que tú, como interno, como estudiante de último año de la facultad, sea capaz, recuerda esto, sea capaz de interpretar biometría hemática, tiene 10.000 leucocitos, y anotar y decir, el paciente tiene 10.000 leucocitos que considero normal, pero tiene 50, por decirte, segmentados, y tiene 50 linfocitos, también es normal. Lo que me llama la atención es las plaquetas, que están en 35.000, entonces tiene una plaquetopenia, ¿no es cierto? O el coagulograma está mal, hay un tiempo de coagulación muy elevado, muy prolongado, un tiempo de protomina muy bajo, en fin, tendrás que comentar ese laboratorio
y hacerlo conocer al médico de planta, al médico de servicio, al médico residente 1, R2, R3, o al jefe de servicio, según sea con quién estás tú en ese momento. Pero es importante que tú consignes ese dato de tu conocimiento en la historia clínica, en el momento en que la historia clínica, la evolución, se escribe con la hora en que tú has recibido ese documento, en qué momento has recibido, ¿ya? Y el comentario. El tratamiento, ahí mismo en la hoja de evolución, en la parte inferior de esta evolución, escribes tratamiento y escribes una serie de indicaciones que cumple la enfermería. En los años pasados siempre hemos tenido la misma actitud de muchos de ustedes. Sí, hay que hidratar al paciente. Entonces, hidratar al paciente, pero qué bien, fantástico, está deshidratado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto le vamos a pasar al paciente? ¿Qué solución le vamos a poner? Nosotros, tú y yo, ustedes y yo decidimos cuánto. Si estás solo, tú decides cuánto. ¿Glucosa va a necesitar? No, lo vamos a rehidratar rápido con plan C, entonces vamos a utilizar Ringer lactato. O no, no tenemos Ringer lactato. ¿Qué hacemos? Tenemos que ponerle solución fisiológica al 0,9% para rehidratarlo rápidamente. O es para mantenimiento nomás, para la vía, para que se mantenga la hidratación. Entonces podemos poner glucosa mezclada con electrolitos, ¿no es cierto? Las indicaciones están ahí. Además, si necesita antibiótico, tiene una neumonía, le vamos a poner penicilina sódica cristalina. Ya averiguamos si el paciente es alérgico. Ahora, si es alérgico, tenemos que utilizar otro medicamento, un macrólido o un aminoglucósido o cualquier otro tipo de medicamento antibiótico, ¿no es cierto? Pero el tratamiento es de nosotros. Nosotros indicamos cada uno de los procedimientos que se van a hacer en el paciente, en el niño. Desde la alimentación, la posición del paciente, la oxigenación del paciente, el control del medio interno, el medio interno en sí, con soluciones, y la terapéutica antibiótica, vascular o respiratoria o lo que sea necesario, ¿no? Bueno. Y después de este proceso, la evolución termina con una epicrisis cuando el paciente, que tiene que ser, en la mayoría de los casos, que pueda irse a su casa, ya restableciéndose. Entonces hacemos la epicrisis. La epicrisis es un documento que también está dentro de la historia clínica, ya prácticamente tiene un formato que hay que llenar con ciertos datos de la evolución del paciente, y ahí está también el pronóstico del paciente, el riesgo que tiene, el pronóstico del paciente y las indicaciones y recomendaciones que tú das para que el paciente se vaya a la casa, ¿ya? Entonces, ese es el documento con su diagnóstico final y esa historia clínica debe ser archivada y estará lista para investigación, para una evaluación de la calidad de la historia clínica, que es un documento que tú has armado y que tú demuestras que eres capaz de elaborar cuando das tu examen de grado con un paciente. Bien. Se escucha bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, Sí, seguimos. doctor. Estoy yendo a La siguiente. 6, ¿no? La 6 va, ¿no? Sí, doctor. Entonces, hay hojas de formulario de la historia clínica pediátrica diversas en el expediente. La gráfica de signos vitales. En la primera, cuando hablas de historia clínica, encuentras una gráfica, ¿no es cierto?, que dibuja 3 líneas: frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. En la parte inferior de esa hoja encuentras unos espacios, dice ingresos, egresos, y ahí está diuresis, catarsis, y está marcado por enfermería. Esta parte la va anotando a través de sus turnos la enfermería. Hace turnos de cada 8 horas y va anotando en esa hoja el transcurrir de la frecuencia cardíaca, respiratoria, en fin. El resto es anamnesis, es la entrevista, exploración clínica de los hallazgos, la evolución que ya les he dicho, subjetivo, objetivo, ¿no es cierto? Impresiones, nosotros utilizamos oír, ¿no?
Hoy utilizamos, ahí es impresión como impresión el paciente y la P es el plan que tenemos con el paciente. Trabajo de plan, es lo mismo que el plan que tenemos y ahí pedimos sesiones complementarias y la terapéutica que hemos dicho, los fármacos que vamos a utilizar, ¿no? Algo sobre la anamnesis. Tenemos que escuchar en manera activa, con atención y escribir correctamente lo que tenemos, lo que nos están diciendo. Lo que no está escrito es porque no se hizo o no se anotó, se dejó, se obvió y eso es grave muchas veces en algunas historias clínicas, ¿ya? Bueno, sigamos en la número 8. 8. Sí, doctor. 8, antes de los 6 meses en camilla de exploración es mejor revisar al paciente, así como están viendo en la fotografía. De 6 meses a 3 o 4 años, el examen se puede realizar mientras uno de los padres sostiene al niño en su regazo o en su hombro. Puede hacerse así también, de pie. La estrategia IEPI, que ya les he dicho qué cosa es, hace que el niño sea puesto en la falda de su madre y en 2 sillas frente a frente, uno hace sentar a la madre con el niño en su falda, que puede ser desde el lactante hasta niño preescolar, y usted lo revisa en esa posición para tranquilizar al niño. Siempre hay que respetar el pudor del paciente, ¿no es cierto? Principalmente en las adolescentes, ¿ya? El examen físico debe ser siempre delicado, con mucha tranquilidad, si es posible, una serenidad y no estar apurado, no estar indignado por las cosas que ha hecho o que ha dicho la mamá o el abuelo que está ahí o la abuela que está ahí. Afortunadamente ahora ustedes van a tener una consulta de la madre y el niño. Antes, hace unos 2 años atrás, todavía en las consultas entraban la abuela, el abuelito, la mamá, la que cuida al niño, el padre, y todos interrogaban, tomaban el examen y lo ponían nervioso y lo ponían inclusive molesto e incómodo, porque todo el mundo preguntaba cosas y muchas veces ellos mismos se contradecían en cuanto al cuidado del niño y eso era un desbarajuste y además ocasionaba muchas veces que el médico reaccione muchas veces y era calificado de altanero o no estaban de acuerdo con lo que decía el médico, en fin, siempre había la abuela que no estaba de acuerdo, que le tomaba examen. Ahora ya no hay nada de eso. Viene la madre del niño, viene el encargado del niño con el niño. Son 2 personas, porque ya no se puede hacer hacinamiento, por eso del COVID-virus. Entonces también parece que eso es algo que nos va a educar. Pero para ustedes es una educación, es una virtud para ustedes, que hace muchos años no hemos dispuesto muchos esfuerzos. Ahí estamos sin embargo, ¿ya? Entonces, las medidas de bioseguridad, lógicamente, son las siguientes, ¿no es cierto? Las que estamos utilizando actualmente. Ahora, inclusive, para hacer telemedicina, ya uno se pone barbijo, se pone la gorrita, se pone el premandil y todo aquello está presente, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora veremos la número 9. Sí, sí, doctor. Estamos ahí, ¿no? Sí, ¿La sí, 9? doctor. Ya. Entonces, es un criterio sistemático el que utilizamos para examinar al paciente, ¿ya? Tiene que haber un orden para examinarlo. En los niños pequeños, el orden no es igual que el de los adultos. La semiología de los adultos dice, a ver, tome asiento, a ver, nos acercamos y comenzamos a palpar la cabeza, a mirar los ojos, los oídos, luego vamos al cuello, vamos al tórax y bajamos de forma cefalocaudal. Pero en el niño no es así. Comenzamos de la parte menos molesta a la parte más molesta. Y lo último que hacemos es examinar la garganta y el oído al final de la consulta, del examen físico, perdón. ¿Ya? Entonces, el examen siempre abarca todo el cuerpo del niño, ¿ya? No solamente las partes que digamos, manifiestan dolor, por decir, un síntoma doloroso en el abdomen y no hacemos nada más. Hay que revisar al niño en forma completa, sistemáticamente.
Y los síntomas comunes en pediatría pues son la fiebre, el vómito, la tos, la diarrea y la agitación, o sea, la disnea que nosotros conocemos, o sea, la respiración rápida, la falta de aire, eso es agitación. Muy bien, tiene un origen pulmonar cardíaco. Veremos la siguiente, la 10. Entonces, hacemos una inspección general de la piel y sus anexos, vemos el cráneo, ojo, nariz, garganta, todo esto lo vemos en forma, escribimos en la historia clínica en forma sistemática, ¿no es cierto? Lo escribimos en esa forma que es la habitual, pero examinamos al niño, como hemos dicho, en forma de lo más simple, la que es la observación, a lo más molesto, que es la revisión del oído y la garganta. El examen físico. Vemos el examen físico ahora, ¿ya? Número 11. Sí, Hacemos doctor. la somatometría, determinamos el estado nutricional del paciente. En la consulta hay curvas de crecimiento, te dicen percentiles de crecimiento y ese percentil te muestra si el niño está con peso bajo, tendencia a peso bajo, tendencia al peso alto, tiene obesidad o tiene enflaquecimiento, te avisa la curva que está en el consultorio. Tienes que tener siempre la curva a mano o tienes que tener una gráfica de tu hospital donde están las gráficas de ese grupo poblacional. Entonces, es importante que tú tengas esa idea de la somatometría para establecer el estado nutricional del paciente. Los signos vitales ya hemos comentado y el registro en la historia clínica de los signos vitales iniciales es importante. La manera de abordar al paciente ya sabemos cómo es, ¿no es cierto? Decúbito dorsal o sentado en la espalda de su madre. Esa es la forma de explorar niños, ¿no es cierto? Tiene que hacerse una inspección de la actitud y el aspecto general del niño. Observar su estado de hidratación. Considerar el estado nutricional del niño a través de la somatometría. Ver la piel y sus maneras. La evaluación del desarrollo neuropsicomotor, neuromotor cuando el niño es pequeño y psicomotor cuando el niño es un poco más grande. Habitualmente es alrededor de los 5 años se hace la separación del estado neuromotor del psicomotor. Determinación de adenomegalias, o sea, buscar grupos ganglionares crecidos. Adenomegalia más de 0,5 centímetros, palpable. Regional, habitualmente en el cuello, las axilas, las ingles, alguna vez en la parte posterior de las rodillas o en los codos, o en la parte posterior en la nuca, retroauricular. Esos son los grupos ganglionares que debemos buscar. La palpación del abdomen en la determinación de visceromegalias. En el recién nacido, habitualmente hay un crecimiento normal de 1, 1, 2 del borde costal derecho del paciente neonato. Después eso desaparece y no se palpa el hígado, pero siempre hay que palpar el hígado en las siguientes edades. Luego vienen los genitales, la genitalía, genitales masculinos, femeninos, características externas. Genitales internos no hacemos, solamente con ecografía o en adolescentes, cuando se sospecha un quiste, se puede hacer una ecografía, en fin, pero eso habitualmente tú envías al paciente al ginecólogo, no lo haces tú, sino que envías al paciente al ginecólogo para que ya lo haga. Bueno, después, y en genitales vamos a ver enseguida. Exploración cardiopulmonar, frecuencia cardíaca, es muy importante, en un minuto, frecuencia respiratoria, siempre en un minuto, porque la frecuencia respiratoria varía según minutos, entonces hay que hacer una frecuencia respiratoria para determinar ira con neumonía, ira sin neumonía. Hemos hablado de eso también en la anterior reunión. En la otoscopía, exploración cuidadosa del oído, ver el color de la membrana, el triángulo de Slavner, hiperemia, costras o presencia de
secreción otorreica purulenta, por ejemplo, estas cositas tienen que verse en la otoscopía. Exploración osteomuscular se hace en la marcha del paciente. En cuanto entra al consultorio, ya uno va a empezar a ver cómo camina, cómo marcha, si tiene claudicación intermitente, o tiene, tiene cojera, por ejemplo, ¿no? Es decir, las maniobras menos cómodas a las más incómodas hemos dicho. Bueno, sigamos entonces. La siguiente es la que hemos hablado sobre somatometría. Y aquí están las fórmulas para calcular peso y talla del niño de 0 a 12 años. Esta está basada en los estudios de Which. Entonces, cuando hacemos exámenes escritos, pedimos estas fórmulas para que ustedes las hagan y hagan la práctica del peso según la edad. Yo les digo, les mando una pregunta, digo, un niño de 3 años, ¿qué presenta esos datos? Necesita recibir ampicilina. ¿Cuánto le corresponde? ¿Será que la ampicilina se da 100 por kilo y el paciente pesa 14 kilos? Le daremos 1.400 en 24 horas. Y en las alternativas estará pues 350 cada 8 horas, 500 cada 5 horas, en fin. Y ustedes encontrarán la respuesta en ese grupo de alternativas de preguntas. Son preguntas de opción múltiple. Pero entonces para eso tienen que saber calcular el peso del paciente y saber la cantidad de antibiótico que necesita el paciente. Entonces, es importante que ustedes tengan esta idea respecto a estas fórmulas, que son varias las que van a utilizar y van a aprender y van a tener su disco duro para siempre, para poder hacer cálculo de peso, de talla y también calcular medicamentos en base al peso y la talla, que eso nos diferencia de la gente que da antibióticos en las farmacias. La de la farmacia agarra la botella y le dice, debe una media cucharita cada 6 horas. No sabe qué está diciendo, le está dando una indicación. Ay, gracias, doctorita, pero no es así. Tiene que ser con la precisión de alguien que ve niños o que ve adultos igual, como médico, ¿ya? Muy bien. Seguiremos entonces. La somatometría entonces está marcada con edad, con kilogramos, para recién nacidos y para niños de 8 edades, tanto en el peso como en la talla. Veremos la siguiente. Los signos vitales ya hemos visto que también varían según la edad del paciente. Recuerden esto, es importante que lo recuerden. El recién nacido tiene una frecuencia cardíaca más alta, está normal entre 120 y 160, que no es igual al escolar y al adolescente, que está entre 60 y 100. Y también tenemos las respiraciones, ¿cierto? En el neonato 40-60, lactante menor 30-45, en fin, niño mayor 15 a 20. Y lógicamente la elevación de la frecuencia respiratoria en estrategia básica de salud, lo que les decía en IEPI, nos sirve para determinar si es ira con neumonía o ira sin neumonía. O sea, ira con neumonía, dale antibiótico. Ira sin neumonía, dale paracetamol sintomático. Eso es una cosa básica para ustedes y para los trabajadores en salud que muchas veces están aislados en comunidades que no tienen médico. Ustedes también están aprendiendo eso y tienen que aprender. La siguiente sería la número 14, la posición y actividad. Los recién nacidos hasta los 3 meses mantienen una postura de flexión de extremidades sobre el tronco con las manos cerradas, pulgar incluido, responden a estímulos mediante el cese de su actividad, o sea, tienen tendencia a mantener una posición intrauterina. Y a medida que el niño desarrolla el aspecto psicomotor o neuromotor mejor, aumenta su actividad voluntaria, ¿no es cierto? Y el movimiento constante. El grado de actividad, entonces, de un niño tiene que ser observado al entrar en el consultorio, ¿ya? Puede ser que por miedo o timidez que se quede quietito y no se mueva mucho, pero o que su mamá sea muy
muy autoritario, diga, no te quiero, siéntate, y entonces el chico se queda sentadito y quiere. Pero ustedes van a notar si el niño tiene una inactividad evidente, entonces eso tiene que llamar la atención porque no es habitual que un niño esté así, ¿no? Por el contrario, encontramos ocasiones pacientes demasiado inquietos, y esos son los síndromes de disfunción cerebral mínima, que se llaman también síndromes de atención dispersa. El niño que no se queda quieto un instante, se sube a la mesa, está tocando una cosa, está viendo otro objeto, se baja de la mesa, se mete debajo de la mesa, toca los enchufes, en fin, su masa, quédate quieto, está en esa desesperación. Y le explico, le digo, doctor, soy un niño porque el niño es así, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces hay que buscar un síndrome de atención dispersa, ¿no es cierto? Un trastorno del desarrollo que tenga una explicación mucho más adelante, perinatal tal vez, ¿no? Entonces es importante que vean ese niño quieto, ese niño hiperactivo, y vean también su marcha. Busquen limitación o dificultad en el movimiento, deformidad en los pies, en las rodillas. Hay que ver el tipo de marcha, una marcha, por ejemplo, antártica, o se llama también claudicación, o sea, cojera, ¿no? Entonces, es importante ver cuando el niño ingresa al consultorio y está en actividad. Veremos la siguiente. Igual la actitud del niño, ¿no es cierto? Que el niño pequeño llora, resistencia o miedo exagerado también puede tener. Y eso viene de familias en las cuales el padre es un poco agresivo, la madre también tiene ciertas actitudes un poco, digamos, enérgicas sobre el niño, o hay una participación de ambos en disgustos familiares y el niño también tiene miedo. Pero también hay la posibilidad, lamentablemente, aunque no sea mucho más, gracias a Dios no es frecuente en nuestro medio, de que hay un abuso, tanto físico como sexual del niño, ¿no? Entonces, hay que ver también ese llanto monótono, el llanto disfónico, ¿no? Son signos que avisan que también hay que orientarse a esas patologías. La disfonía te da un origen laríngeo, el llanto monótono te da a un llanto que ya se hace costumbre y una expresión de sufrimiento del niño, ¿no? Bueno, la siguiente, las facies, las caras de los niños. En este dibujito tenemos una facies febril, una facies hiperémica febril, ¿no es cierto? Ojos rojos, una facies un poco catarral, febril. En la parte central tenemos una imagen con una macroglosia en un lactante pequeño, seguramente con hipotiroidismo. Y también podemos ver el color de la piel en un lactante recién nacido o en un recién nacido neonato. Observamos el color ictérico de la piel, la ictericia. Bueno, vemos la siguiente. ¿Estamos viendo bien? Hola, ¿me están escuchando? Se ve, doctor. Sí, doctor. No hay problema, ¿no? Estamos en la 17. ¿Seguimos? Sí, doctor. Ya. Entonces, la piel tiene que ser observada también en su color, ¿no es cierto? Y en la aparición de una serie de máculas o manchas o lesiones que deben ser consideradas desde los exantemas hasta manchas mongólicas. En la fotografía de la derecha a la inferior vemos la parte sacro-coxígea, una mancha mongólica. Eso es una mancha que es un estigma racial, ¿ya? Entonces, no es ninguna enfermedad. Entonces, es importante que cuando se mira al recién nacido, muchas veces le dice, tiene un golpecito, se había golpeado cuando ha nacido, lo habían golpeado, tiene un moretoncito, y no es más que una mancha mongólica que tiene un aspecto de azul pizarra, ¿ya? La exploración de la piel tiene que ser mediante la inspección y la palpación. La piel del niño habitualmente es una piel suave, tersa, está hidratada, ¿no es cierto?
Ciertamente evaluamos el estado higiénico de la piel, la pigmentación que ya les he mencionado, descamación de la piel en los recién nacidos que son postmaduros, por ejemplo, cicatrices quirúrgicas o lesión traumática. Lamentablemente, cada vez siempre vamos a mencionar esto del maltrato infantil. Pues la piel tiene esas características, el turgor, la elasticidad de la piel. Cuando hay pliegue cutáneo hay deshidratación o hay desnutrición, ¿no? La piel delgada, rubicunda, es normal. También hay descamación normalmente que va cambiando la piel del niño a medida que va creciendo desde recién nacido. Veremos la siguiente. Y en la siguiente sí ya vemos el estado de hidratación completo en el niño que está en la parte superior. Y en el que está en la parte inferior vemos ojos hundidos, ¿no es cierto? Ojos hundidos. Tiene el signo del pliegue en la parte media, en la figura media hay usted pellizca la piel con suavidad y deja un pliegue cutáneo, se llama signo del pliegue. Este paciente está con pliegue cutáneo, ojos hundidos y seguramente las mucosas están secas. Entonces son signos universales de deshidratación. Además encontramos siempre el brillo presente en las conjuntivas. La fontanela anterior tiene que estar a nivel, o sea, tiene que estar normotensa. La fontanela es el espacio que hay en la parte encima de la frente, ¿no es cierto? Que separa los huesos por una separación de los parietales, separados del frontal. Vamos a ver enseguida eso. Entonces, la presencia de saliva, los pañales que tengan orina, las mucosas húmedas y los signos de deshidratación que hemos visto, signos de pliegue, globos oculares hundidos o endoftalmos y mucosa de la boca y ojos seca. Además, en este paciente debe haber antecedentes de diarrea profusa y además vómito, intolerancia a cualquier alimento por vía oral. Seguimos con, en la piel podemos también encontrar dos signos a la observación. La cianosis en problemas cardiorrespiratorios o en problemas tanto cardíacos como neumónicos, ¿no? O localizada en las extremidades, o sea, acrocianosis, donde hay hipotermia en el recién nacido, cianosis peribucal asociada a palidez en infecciones. Palidez en procesos de anemia y peso bajo, cuando hay un estado de pre-shock, hay una hipoxia grave, crónica, sostenida por una neumopatía, desnutrición, hipotiroidismo, intoxicaciones. En la piel también podemos encontrar, hemos visto ictericia, que puede ser fisiológica, por incompatibilidad de grupos ABO0 o RH, y el complejo de Torch. Otras alteraciones son el eritema tóxico, una erupción que se presenta en el recién nacido por cambio del pH. Podemos encontrar hematomas, petequias, equimosis, en pacientes que tienen heliopatías o que tienen sepsis. Las manchas mongólicas que hemos mencionado, en el recién nacido el Berdix gaseoso, que es una cantidad de grasa con una cantidad de pelo fino, es el Berdix gaseoso junto con el lanugo, que es el pelo fino, y las manchas de café con leche que alguna vez se observan en el cuerpo del niño, que son neurodistrones. Bueno, también tenemos en la 21 las mismas características de mancha café con leche, equimosis, tenemos ictericia, tenemos petequias, equimosis, que son manchas que debemos siempre ver en el cuerpo del niño, ¿no? O sea, buscarlas. El cabello tiene que ser también observado. Da información sobre la higiene, sobre el cuidado y la nutrición de los niños, color, cantidad,
un cabello opaco, descolorido y quebrado es indicio de mala nutrición. El cambio de color, el signo de la bandera francesa, por ejemplo, en el kwashiorkor. El cabello tiene que ser oscuro, sedoso, delgado, y luego caerse y cambiarse hasta los 3 meses. La caída no es homogénea, ¿no? Entonces, también hay que ver. Las uñas, el color de las uñas, la forma de las uñas, uñas en vidrio de reloj, o dedos en palillo de tambor, que también de enfermedad pulmonar crónica. También hay que ver el aspecto de el llenado capilar en el lecho ungueal. Tú aprietas entre 2 dedos una uñita del niño y la sueltas súbitamente y ves cómo se llena en menos de 3 segundos la sangre y regresa al color a la uñita. Se llama llenado capilar también. Es importante que también ustedes practiquen esa maniobra. Los ganglios linfáticos que hemos dicho, los grupos ganglionares principales. Los ganglios que llaman la atención habitualmente son los ganglios que tienen una consistencia dura, que están adheridos a planos profundos, o sea, no se movilizan fácilmente y están aglutinados, o sea, varios ganglios están formando un pequeño nódulo ahí que uno toca y dice que son varios ganglios, toca, entonces eso es un signo de alerta. Habitualmente los ganglios que crecen son ganglios separados, son como una especie de granos de trigo, de arroz, que se tocan debajo de la piel y son móviles. No están adheridos a planos profundos, excepto que están formando un absceso. Entonces ese nódulo tal vez está formando una colección supurativa o alguna otra cosa, puede ser una neoplasia, inclusive una leucemia, en fin. Los ganglios que se apelotonan y que están fijos en los planos profundos deben ser también observados por nosotros, ¿no? Vamos a la siguiente, la cabeza. También se va a la inspección y a la palpación de la cabeza en forma habitual. Es oval, es simétrica, tiene deformidades pasajeras en los recién nacidos, las cuales son el caput sucedáneo, que es un edema del cuero cabelludo, el cabalgamiento de las suturas, que también es un fenómeno que uno al palpar encuentra que las suturas se han brincado una sobre la otra, principalmente la sagital, la interparietal, toca una especie de sobrelevantamiento, porque la cabeza del recién nacido ha atravesado el canal del parto y al hacerlo se han brincado las suturas de ambos huesos. Entonces, para disminuir el diámetro de salida de la cabeza del chico, de la presentación, y entonces ese es un fenómeno normal. En los siguientes horas se va a poner en su sitio. Lo mismo pasa con el caput sucedáneo, que es un edema del cuero cabelludo que deforma muy espectacularmente la cabeza del niño y hace que se vea bastante deforme, pero también hay que tranquilizar a la madre y a los familiares de que dentro de pocas horas ese caput va a desaparecer y va a quedarse prácticamente en la cabeza del niño normal. Pero también pueden haber colecciones laterales, que son una especie de chichones, o sea, de nódulos grandes que se llaman hematomas. Son los cefalohematomas, que son muchas veces colecciones subcutáneas por debajo del cuero cabelludo, por encima del periósteo, y que solamente se localizan en la sección del hueso parietal, por decir, en el centro del hueso parietal. Estas tardan en perderse en unas semanas. Entonces, eso se llama cefalohematomas. Habitualmente, cefalohematomas son solamente este tipo de colección. Rara vez un cefalohematoma corresponde a una fractura lineal del hueso parietal. Alguna vez cuando se utilizan forceps y se lo hace con cierta rudeza tal vez, o se ha hecho un intento desesperado de sacar al niño antes de que se asfixie, entonces puede haber una fractura lineal sobre la base ¿cómo se llama? En el hueso
y entonces hay una fractura como sería como un hundimiento de una pelota de ping-pong, una fractura lineal. Encima, un cefalohematoma, pero eso es raro. Habitualmente el cefalohematoma se reabsorbe en 2 o 3 semanas en este tipo de colecciones de sangre, ¿no? Bueno, veremos la siguiente. El tamaño de la cabeza tiene su importancia bastante grande en la determinación de una microcefalia cuando la cabeza es pequeñita, ¿no es cierto? Entonces es probablemente una malformación primaria del cerebro. Entonces eso va a llevar a una serie de condiciones de neurodesarrollo bastante preocupantes, una patología central, ¿no es cierto? El cráneo no crece, entonces ese cráneo que no crece tampoco deja crecimiento del cerebro. O hay un cierre precoz de suturas que no dejan tampoco que esas suturas se cierran y eso se llama craneosinostosis. Y si hay craneosinostosis, el cerebro tampoco va a crecer. Entonces pueden haber defectos del desarrollo cerebral, trisomías 13 y 21, radiaciones tóxicas, infecciones intrauterinas como el complejo Sturge, uveola, toxoplasmosis, desnutrición precoz severa, craneosinostosis, es todo aquello, ¿no? Entonces, son procesos que dan lugar a cabezas pequeñas. Y también el niño con macrocefalia, donde se puede establecer si hay una hidrocefalia, o sea, el líquido intracraneano, es una hidrocefalia y otras causas. Agrandamiento del sistema ventricular con acumulación de líquido cefalorraquídeo por falta de reabsorción del mismo. Las causas son familiares, constitucionales, hidrocefalia congénita o adquirida, hematoma subdural crónico, hemorragia intracraneana subdural, gigantismo cerebral, síndrome de Sotto. Entonces también son enfermedades muy concretas que tienen cierto contexto genético familiar. Tenemos otra, la número 26. Y aquí podemos ver las suturas, la sutura sagital, la sutura coronaria, y entre estas está la parte central, que es la fontanela anterior. La fontanela anterior está separada posterior por la sutura sagital, y entonces se puede ver la fontanela anterior en el primer o segundo día del niño, una forma de un espacio cuadrangular, es un rombo romboidal, con un ángulo anterior, posterior y 2 laterales. Y entonces, la tensión en ese sitio es, normalmente tiene que ser, ese sitio tiene que estar a nivel del plano óseo, no tiene que estar hundida. Cuando está hundida hay deshidratación. Y cuando está protruida hay hipertensión. Y cuando hay hipertensión puede haber una hemorragia intracraneana, un edema cerebral o alguna otra causa que está produciendo hipertensión intracránica. En cambio, cuando está hundida hay probablemente una deshidratación. Ahí están entonces las suturas, como hemos mencionado, la sutura sagital, la sutura coronal, la fontanela anterior, la fontanela posterior, que deben ser palpadas. Habitualmente la posterior se palpa unas horas después del nacimiento y luego ya no se palpa. Y aquí vemos mucho mejor la fontanela anterior, la posterior, la separación intersagital de los huesos, la fontanela esfenoidal, la fontanela mastoidea. Son áreas de hueso blando que habitualmente no se palpan, excepto que se palpan permanentemente en problemas como hipotiroidismo. Entonces, esas son las partes blandas y óseas de la cabeza del recién nacido. En el cráneo lo importante es medir el perímetro cefálico, 35 centímetros más o menos 2. ¿Cómo se mide el perímetro cefálico? Les vamos a hablar también del cálculo del perímetro cefálico en la clase de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y la cabeza siempre resulta un poco más grande en consideración al cuerpo del niño.
Las alteraciones ya hemos mencionado macro o microcefalia, con el perímetro cefálico, las alteraciones de macrocefalia, hidrocefalia, con procesos pasivos intracraneanos o hidranencefálicos, o sea que pues, hay abundante líquido dentro de la cabeza y no existe más que un pequeño, digamos, segmento del cerebro, ¿no? Prácticamente es líquido. Entonces el paciente pues tiene muy poca posibilidad de tener un futuro bastante bueno, no va a tener eso, retraso mental profundo. Y la microcefalia de causa genética, infecciosa, desnutrición, en fin, también vamos a ver en cada uno de los capítulos que corresponden a estas enfermedades. La número 29, los ojos. El examen de los ojos se realiza mirando al paciente, a la impresión, y solamente las pruebas son indirectas o directas. En la exploración de los ojos evaluamos la visión, motilidad, los párpados, los reflejos, el reflejo rojo, se hace con un espejo oftálmico, oftalmológico. Hay que ver que los ojos sean del mismo tamaño, que observación de la fase de picanto, que es un pliegue de la parte interna de los ángulos palpebrales, que se ve en los niños orientales y también en los chicos que tienen síndrome de Down. Los párpados, debemos ver apertura y simetría. Si hay enrojecimiento, secreción o edema, puede haber falta de sueño o alguna alergia en los párpados, pero también puede haber una blefaritis o una blefaroconjuntivitis en caso de una infección. También las lágrimas tienen que ser prácticamente simétricas en su salida, pero puede haber que solamente un ojo lagrimee y el otro no lagrimee, y entonces puede sospecharse que hay una obstrucción del conducto lacrimonasal. La esclerota habitualmente es de color blanco, pero también puede ser azulada en algunos niños. Es una capa muy delgada. La conjuntiva es rosada, la vulvar es de color transparente, además tiene un cambio de color cuando hay anemias, o muy pálidas o azuladas, o se presenta la ictericia escleral, escleroconjuntival. La córnea es transparente, debemos descartar opacidades que vamos a ver enseguida, como una queratitis, por ejemplo. Y también vemos el movimiento binocular de los ojos, o sea, en los ojos de un niño preescolar, ya tenemos que ver si hay estrabismo convergente o estrabismo divergente de motilidad, el tamaño de las pupilas, el reflejo fotomotor y el consensual, el corneal, y también encontrar esa mácula blanca en el ojo, en uno de los ojos, el reflejo blanquecino, que muchas veces nos lleva a algo sumamente grave que se llama retinoblastoma, en la parte inferior derecha encontramos un niño que tiene proptosis, que prácticamente ya no tiene el ojo ni una masa, y ese es un retinoblastoma, es un tumor maligno del ojo que tiene muy buen pronóstico cuando crece rápidamente. También tenemos queratitis, una opacificación, tenemos anisocoria de las pupilas, estrabismo, cuando hay una desviación interna o externa, una tosis palpebral con una parálisis facial, por ejemplo, orzuelo en el borde conjuntival, chalacio, que forma una tumoración inflamatoria en el párpado, en fin, todos esos detalles tienen que ser observados por cada uno de ustedes y diagnosticados en esa forma general: conjuntivitis, blefaroconjuntivitis, chalacio, orzuelo. Y también las blefaritis, que son inflamaciones de los párpados, ¿cierto? Consecución muchas veces purulenta. Entonces hay que observar los párpados, hay que ver las escleras,
las vías lacrimales, ¿no es cierto? Hay que ver, alguna vez se ve microoftalmia, yo he visto una vez microoftalmia, una asimetría del tamaño ocular, del globo ocular, exoftalmia en hipertiroidismo, cambios pupilares y el estrabismo que puede ser fisiológico hasta los 4 o 6 meses. Entonces tiene que decir a la madre que no se preocupe hasta los 4 o 6 meses de edad del estrabismo, ¿no? Bien. Las orejas. Las orejas, el pabellón auricular es parte de la exploración semiológica del recién nacido. Tiene que tener las características habituales de una oreja, lógicamente ver si no tiene malformaciones, por ejemplo, orejas como las de Shrek, que son orejas microtia, se llaman esas orejitas chiquititas, o poliotia, cuando la oreja está fragmentada en pedacitos con cartílago y piel en forma de nodulitos y no tiene la forma de una oreja, ¿no? Eso se llama poliotia. Oreja pequeña, microotia, ¿no? Implantación de las orejas. Se explora trazando una línea horizontal imaginaria en la parte más superior del canto ocular y la oreja, ¿no? O del ángulo ocular, una línea horizontal. Y una línea vertical siguiendo la parte más superior de la oreja. Y se mide el ángulo de esta línea horizontal con la línea vertical, esto no está bien medido aquí, se debe medir así, esta, una línea que se habla de la cruz misma, y tiene que ser siempre, puede llegar a 10 grados el tamaño de la oreja cuando la oreja no es anormal. Cuando está implantada baja, entonces menos de 10 grados de desviación de la oreja. Entonces se dice que la oreja es de implante bajo. Entonces esas orejas tienen alguna enfermedad genética de por medio cuando la implantación de los pabellones auriculares es baja. Tenemos las orejas entonces con esa formación de anotia, por ejemplo, cuando no hay oreja, o microtia, cuando la oreja es apenas un pabelloncito pequeñito, ¿no es cierto? Entonces, las formaciones anormales de la oreja habitualmente te orientan a la búsqueda de malformaciones renales. O sea, en todos los chicos que tengan microtia, poliotia o tengan papilomas preauriculares, tienes que tomarles una ecografía de vías urinarias para determinar si no tienen alguna malformación de la vía urinaria. ¿Ya? Cuando miras el oído también haces una otoscopía. Tu otoscopía te lleva a mirar la membrana timpánica. Ves el triángulo de Shrapnel, que es una área blanquecina clara de reflejo de la luz que estás utilizando. Ves el color y aspecto de la membrana. Cuando la membrana está roja, hiperémica o tiene microulceración, sabes que está comenzando una otitis media. Y si hay perforación, encontrarás material purulento, o sea, una otorrea en el conducto del oído, ¿no? Los trastornos de la audición son hipoacusia y sordera, acúfenos, o sea, sensación de ruido anormal permanente en el oído, o hiperacusia cuando escuchas en forma muy intensa cualquier ruido, ¿no? Fosas nasales. Siempre levantas la punta de la nariz para mirar la mucosa. Buscas exudados, buscas hemorragia, deformaciones del tabique nasal. El color es rosado claro de la mucosa. Tienes que palpar los senos maxilares y frontales en los niños encima de los 5 años para ver si no tiene datos de dolor y sinusitis. Y comprobar la salida de aire por ambas fosas nasales para ver si no hay hipertrofia o alguna adenoiditis. Entonces, esos son los datos que haces en la exploración de las fosas nasales. Función olfatoria, ¿no es cierto? Si
a ver si siente, ahora que se ha puesto de moda el coronavirus, hay hiposmia o anosmia, cuando hay pérdida total de la capacidad de olfatoria, o hiperosmia, cuando hay esa celebración de la capacidad olfatoria, y cacosmia, cuando se siente mal los olores a través de la nariz, o parosmia, cuando percibes un olor que no corresponde a la sustancia que lo está emitiendo. Es una parosmia. Tienes semiología de la boca. Si la respiración es habitualmente bucal, habrá hipertrofia de adenoides, una fase característica de un niño con la facies un poco, con el filtrum grande, rinorrea, boca abierta para respirar, y también cialorrea. La cialorrea normalmente dura hasta los 4 meses. Después de 4 meses no debería tener niños cialorrea, hasta los 6 meses tal vez. Labio leporino, o sea, malformaciones del macizo facial, queilitis, una inflamación lingual, candidiasis, manchas blancas, puntiformes o laminares en la boca, estomatitis y aftas son microulceración por virus herpéticos, y también tienes que ver el estado de los dientes. El estado de los dientes, caries de la dentina, caries profundas, caries de los molares, en fin, también registrar aquí. También puedes ver el aspecto de la simetría de la boca, por ejemplo, en este gráfico, en esta fotografía, en una parálisis facial. Vemos coloración de los labios, grado de humedad de las mucosas, y cuando vemos la faringe con baja lengua, observamos el color de los pilares anteriores y posteriores y el tamaño de las muelas. La dentición entonces también está marcada así, como dentición de leche, qué tiempo y cuándo, en qué tiempo salen los dientes. Eso también tienen que saber en forma general. Comenzamos con los incisivos centrales y luego vamos viendo cuáles van presentándose según el tiempo. La boca tiene que tener un aspecto normal, sano. La lengua debe estar bien alojada en la cavidad bucal, en el piso de la boca. El tamaño de las amígdalas habitualmente va aumentando a través del tiempo. A medida que va creciendo el niño de los 2 años, el niño que se pone en contacto con otros niños hace crecimiento de amígdalas. Hasta los 6, 8 años, y luego las amígdalas también van atrofiándose nuevamente. O sea, en ese tiempo, el anillo linfático de Valleyer crece, tanto las adenoides como las amígdalas, como la base de la lengua, los nódulos linguales. Todo ese mecanismo, digamos, se activa para proteger al niño del contacto con gérmenes eliminados por otros niños de la edad. Entonces, después de ese periodo se pasará también el crecimiento de estos órganos, y hay un riesgo siempre del niño que tiene hipertrofia de las amígdalas en los años escolares, ¿cierto? Bueno, y los labios también, el color de los labios, cambios de color, palidez, cianosis, malformaciones, en fin, macroglosia. Todos esos detalles se observarán a medida que uno va mirando la boca, y lógicamente las lesiones fisurarias que se han mencionado, ¿no? Y aquí están lesiones fisurarias, ¿no? Labio leporino, ¿no? Cuando vemos la garganta, pues observamos también la úvula, la faringe posterior, amígdalas. No se puede visualizar la hipertrofia de las adenoides, pero con una placa lateral de cráneo también se puede ver, o si no, con la evaluación del otorrino para ver el crecimiento de las adenoides. El babeo no puede ser más allá de los 2 años, de todas maneras, si es crónico agudo, en fin. Bien, la siguiente, ahí están labios leporinos complejos con fisura palatina inclusive. Tenemos también una úvula bífida, que también son hallazgos del nacimiento, ¿no? Un paladar hendido y un paladar alto, y el labio leporino complejo, tanto del labio como del paladar
duro y el paladar blando. Es labio leporino. Veremos algo más. El cuello. El cuello no es muy evidente en el recién nacido. Es corto y es ancho en el niño pequeño. Pueden haber pliegues cutáneos en disgenesis gonadales, o puede haber cuello edematizado en enfermedades como la difteria, infecciones focales, o sea, celulitis y otras infecciones. Puede haberse también observarse, no, casi no vemos, tal vez en algún adolescente, el latido e ingurgitación de las venas en pacientes que tienen problemas cardiopulmonares o cardíacos más que otra cosa, ¿no? El cuello habitualmente es poco visible, con un corte puede haber también la búsqueda de adenopatías o nodulaciones, nódulos en tiroides, o puede también haber una desviación del cuello cuando nace el niño, tiene una desviación de la cabeza a un lado, puede ser un tortícolis congénito, una hipoplasia o una atrofia del músculo esternocleidomastoideo de un lado, como puede haber tortícolis adquirido, con alteración de vértebras cervicales o espasmo muscular. También se palpa la glándula tiroides por delante y también se pueden encontrar nodulaciones como la que vemos aquí, que pueden ser restos de las bolsas branquiales en el embrión, que son los quistes tiroglosos. Tirolinguofaciales o tiroglosos son quistes que comunican ciertas estructuras de la tiroides con la base de la lengua. Son quistes tiroglosos. Bien. Hablando de la semiología del sistema respiratorio, diremos que se hace igual. Inspección, palpación, percusión, ocultación, casi la palpación en búsqueda de frémito precardíaco, o sea, precordial, es una técnica que ya no se utiliza. Sin embargo, los que no tenemos ninguna otra herramienta, podemos intentar buscar el frémito en la búsqueda de una pericarditis o un foco cardíaco. Entonces, siempre comenzamos con frecuencia respiratoria, y ya saben que cómo es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria según las edades, indica función pulmonar, puede haber polipnea, puede haber aumento de la frecuencia cuando hay ansiedad o se está haciendo ejercicio, o hay fiebre, anemia, acidosis, en fin. Disminución cuando hay bradipnea, depresión del sistema nervioso central, puede llegar hasta la ataxia respiratoria cuando hay paro cardiorrespiratorio, una alcalosis, en fin. Una acidosis hay más bien aumento de la respiración por hipnea. La profundidad puede ser hipernea cuando hay acidosis metabólica o hipopnea cuando hay alcalosis metabólica. Eso es una apreciación muy personal determinar aquello, ¿no? De todas maneras, siempre hay que tener en mente esto de hipernea, de polipnea. Y cuando miramos el tórax, vemos su simetría, la movilidad del tórax, las malformaciones, si hay tiraje entre las costillas, retracciones intercostales, retracciones externales, aleteo nasal. Estos signos nos orientan a un distrés respiratorio. En la palpación se diría el frémito, en la percusión la matidez, que deja un espacio entre el pulmón y la pleura, que se llama síndrome de sustitución pulmonar, matidez o hiperresonancia. Auscultación desde el murmullo vesicular, crepitantes, sibilantes, roncos, de soplo tubárico y el soplo anfórico de la tuberculosis cavitaria o el soplo tubárico de la neumonía. Entonces, inicialmente la exploración del tórax, hay que ver el tórax en el lactante es cilíndrico, las costillas forman ángulo recto con relación a la columna, tipo de respiración normal es costoabdominal, en el sueño hay arritmia fisiológica. En el número 43, tipo de respiración,
Las respiraciones pueden ser normales, pueden ser respiración como bradipnea, como taquipnea, hiperventilación y respiración atáxica. En el número 44 vemos el pectum excavatum, o sea, una hendidura al centro del pecho, con radiografía y estudio tomográfico que muestra esa deformidad, o el pectum carinatum, o sea, pectum en quilla, o sea, es como la quilla de un bote, o sea, protruyente hacia adelante. Aquí vemos con resonancia magnética la protrusión del esternón. Y la deformidad que ocasiona no es solamente la deformidad anterior, sino que estas malformaciones torácicas también repercuten sobre toda la parrilla costal, sobre la jaula del tórax, y entonces se desarrolla también un trastorno a nivel de la columna correspondiente. Veremos la 45. Lo mismo, tórax simétrico, pectum excavatum, el esternón en los cartílagos, pectum carinatum, tórax protruyente. La percusión, que casi ya no se hace mucho, buscando solamente áreas de macidez, con el índice de dedo medio aplicados en golpes suaves a la pared del tórax. Pueden utilizarse los dos dedos y buscar áreas de condensación pulmonar, con matidez o submatidez. Todo dependerá de la voluntad que ponga el joven interno para palpar y para percutir el tórax y buscar áreas de matidez. Lógicamente, la matidez es distinta a la hipersonoridad o a la sonoridad. Si hay hipersonoridad o capacidad vibratoria aumentada, entonces hay asma o enfisema, o sea, retención de aire por broncoespasmo, debido a un asma, por ejemplo. Si es localizado, será más que todo corresponderá a un neumotórax, pero eso es una técnica, son técnicas que solamente la gente muy pesada y la gente muy dedicada a este tipo de semiología puede determinar. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que existen esas técnicas semiológicas muy iniciales, o sea, cuando no había ni siquiera había rayos X, los clínicos de esos tiempos hacían estos diagnósticos a través de esta técnica de percusión y de palpación. Actualmente, esa es la forma de percutir. El dedo plexómetro es el dedo medio, el dedo percutor. El dedo que se pone sobre el pecho del niño es el dedo plexímetro, y el dedo percutor es el que determina el sonido. Esa es la percusión. La auscultación tiene más esperanza para nosotros, simétrica comparativa, y es posible cuando el niño está tranquilo. Si está inquieto llorando, aumenta la intensidad de los sonidos auscultados, hace inspiraciones más profundas, y muchas veces es difícil que uno determine si es un llanto normal o el niño está llorando porque hay una patología profunda, ¿no? Entonces se inicia en la espalda. Para hacer auscultación pulmonar, por favor, todo el mundo tiene que calentar su membrana de su estetoscopio. No puede poner directamente el estetoscopio sobre la espalda del paciente, porque es una sensación desagradable esa frialdad que tiene el instrumento. Caliente usted, póngase con endoscopio en el cuello, no en sus oídos. Lo pone usted, agarra la campana y la va calentando usted. Después de que usted note que está tibia, recién se pone a auscultar, aplicándose con endoscopio a los oídos. Y comienza usted a auscultar. No lo haga al revés. No lo haga desagradable para el niño, porque pierde usted tiempo, como verá.
Entonces se auscultará primeramente arriba, la parte superior del esternón, la tráquea, para ver la respiración superior, la entrada del aire. Después evaluará usted ya el ritmo respiratorio y encontrarse un tono áspero o agudo cuando hay una bronquitis, el soplo tubárico cuando hay una consolidación pulmonar, o sea, una neumonía, el soplo anfórico cuando se asemeja a soplar una botella. En una botella puede ser un neumotórax, también puede ser una excavación. Los ruidos sobreagregados son los roncos, son ruidos de tono grave intenso, las sibilancias, como dice su nombre, en la fase expiratoria, paso del aire de los bronquiolos terminales. Los estertores pueden ser parenquimatosos, pero también son estertores luminales, o sea, que están en el lumen de los bronquios, desde los gruesos, medianos y pequeños. Y son estertores húmedos, no esos húmedos del humor de una caldera hirviendo. Esos son estertores húmedos de la burbuja que se va despegando. Y los crepitantes son estertores secos, finos, que están en el alveolo. Son estertores de despegamiento. Son estertores finos de despegamiento que tienen se parecen al ruido que hace uno cuando se frota los cabellos cerca del oído. Son estertores crepitantes, indican inflamación del parénquima pulmonar, es decir, es un estertor que proviene del despegamiento del alveolo, del saco alveolar. El frote pleural es un ruido áspero, de tono bajo, parte lateral del tórax, se encuentra en pleuritis, o sea, es un ruido de pleuresía. La auscultación de la voz, también se puede escuchar la voz, se dice al paciente que repite una palabra, puede ser 33, y escuchar como broncofonía, que aumenta la transmisión de las vibraciones, y eso es un bronquio permeable con condensación pulmonar segmentaria, pectoriloquia, el paciente dice 33 o 40, se ausculta de forma clara, se produce una condensación del bronquio permeable, generalmente deja pasar el ruido y lo escucha perfectamente. Y la pectoriloquia áfona cuando se ausculta claramente la voz cuchicheada, y le dice usted que habla al paciente de forma muy bajita y usted escucha, a pesar de que esté con fonenoscopio raro, usted no escucha la voz, escucha usted dentro del pulmón, esa pectoriloquia áfona. En realidad todos son signos que buscan para determinar un bloque en el. Esta es una transparencia que le da a usted la idea más general, en forma más educativa. Vía aérea baja, parénquima pulmonar y pleura, con todos los datos que hemos mencionado y la explicación fisiopatológica de la auscultación. Entonces, lea esta transparencia, que es la número 50, que lo va a orientar bastante mejor a usted en relación a la auscultación pulmonar. Desde procesos bronquiales hasta procesos alveolares. Entonces, eso es importante que usted tenga esa percepción. La siguiente. Entonces, inspección, palpación del precordio también es importante en cardiología, buscando una cardiopatía. Auscultación de la frecuencia cardíaca, ya sabe usted la frecuencia cardíaca en los recién nacidos, hasta los escolares, los focos de auscultación, los focos superiores, los focos inferiores, tono cardíaco, y también se acompaña de la inspección del paciente, el niño que tiene cianosis distal, cianosis labial, ¿no es cierto? Y los soplos que encontramos habitualmente en niños, si están absolutamente tranquilos, están creciendo normalmente y usted encuentra un soplo cardíaco, no haga usted un drama. No haga un drama porque va a asustar a los padres. Si es un soplo funcional, el soplo funcional es un soplo que aparece, desaparece. En algunas consultas usted escucha, otra consulta ya no escucha.
Ese soplo funcional no afecta al niño en su crecimiento, ni tiene cianosis, ni tiene diaforesis, ni tiene nada. Pero el soplo que usted escucha y es orgánico, habitualmente es un soplo áspero, banda, 2, 3 sobre 4. Entonces usted lo escucha claramente, soplo superior, soplo en base, te digo, en la base del corazón, un alto y soplo bajo en el vértice del corazón. Entonces, esos soplos tienen sus interpretaciones cada uno. Y alguna vez encuentras un paciente con dolor precordial, con mucho dolor, disminución de los latidos cardíacos, hipofonesis cardíaca, y encuentra usted el roce pericárdico, corresponde a una pericarditis. Siempre acabe de auscultar el corazón, vea usted los pulsos periféricos, la ausencia de pulsos en las palpaciones. Realmente todos esos signos que usted puede ver ya se presentan cuando el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca. Pero el soplo cardíaco inocente es un soplo que se escucha bien y cuando se escucha y el paciente no tiene ningún signo, hay que tranquilizar a la madre indicándole que usted va a revisar al paciente de uno o 2 meses y si la madre insistiera siempre en la necesidad de que vea al cardiólogo, la abuela y viene alguien más a decirle que no, pero es que tiene, yo quiero que los niños son bueno, entonces ahí se hace una consulta con cardiología, o se hace una ecocardiografía para determinar la característica del soplo. Entonces, si es soplo inocente, se comporta siempre a la gente, y si es un soplo patológico, tiene una rudeza, es 2, 3 sobre 4, entonces el paciente sería mejor que haga una evaluación del cardiólogo, ¿no? Esos son los soplos, los ruidos cardíacos. El abdomen. Desde el abdomen, este sí se puede hacer inspección, puede hacerse percusión buscando áreas de matidez y palpación buscando visceromegalias, tumoraciones intraabdominales. La auscultación, que es el final de la exploración del abdomen, buscando la presencia, ausencia o hiperperistalsis, ruidos abdominales aumentados, intestinales aumentados, crecimiento del hígado, crecimiento del vaso, o una masa intraabdominal que puede corresponder a enfermedades muy graves, como un neuroblastoma o un tumor de Wilms, en fin, o sea, un neuroblastoma. Estos son tumores intraabdominales habitualmente. Sin embargo, el niño ya viene con la historia de dolor abdominal, viene con palidez, decaimiento, mal crecimiento, fiebre intermitente, algunas características urinarias, en fin, usted asociará todos estos datos para hacer un diagnóstico más o menos adecuado según la semiología que usted encuentre. Cuando el abdomen es deprimido a la inspección, cuando hay una respiración meramente diafragmática, cuando hay diástasis de los músculos rectos abdominales, usted palpará y encontrará esos detalles. Circulación colateral en hepatopatías, cuando hay ondas peristálticas y el abdomen está distendido, encontrará usted obstrucción. Si el abdomen está deprimido, habitualmente se ve en pacientes en fase de desnutrición final o en una peritonitis que también ya se está terminando con el paciente. La número, nos toca la número 55, vimos aquí en un falocele, es la salida de todo el intestino con parte del sistema vascular y el cordón umbilical, y diástasis de los rectos y salida de todo el contenido. Ese es un falocele que se puede ver a la inspección del recién nacido. Lo vamos a ver en otras transparencias. Hernia umbilical, la separación de del plano muscular y la aparición de una protrusión, o sea, de una tumoración blanda que a la auscultación presenta ruidos hidroaéreos. La número 55, igual, la palpación buscando hiperestesia,
crecimiento de las vísceras, defensa muscular, la presencia de onda cítica. La percusión que nos da matidez o hipersonoridad, y los ruidos hidroaéreos de lucha, ruidos hidroaéreos escasos, en el hilo paralítico, en el hilo dinámico, los ruidos hidroaéreos de lucha para vencer una obstrucción, o un cuadro de una gastroenteritis, una diarrea infecciosa. Y vamos a la semiología de los genitales masculinos, el pene, forma, tamaño y color, el pene oculto que es poco evidente, pequeño, en niños obesos, micropene raro el micropene, hay erección ocasional y común, priapismo, cuando la erección no sé y es dolorosa, hay presencia de esmegma entre la piel y el prepucio, puede haber fimosis cuando el prepucio no se desplaza hasta los 3 meses, puede ser no esta fimosis fisiológica, después el prepucio tiene que ir desplazándose. Hipospadia, cuando el conducto del meato urinario está en la parte ventral del pene y no es la punta del pene, se llama hipospadia. Epispadia, cuando con el orificio del conducto meatal sale por el dorso del pene, desemboca en el dorso del pene. Criptorquidia, cuando los testículos no se encuentran, sino en el trayecto del conducto mini-escrotal o están más arriba en el abdomen. Y el hidrocele, cuando hay un edema y un crecimiento de todo el escroto por líquido que está retenido alrededor de los testículos. También se puede ver estas características entonces en los genitales femeninos. El examen físico, niña de cúbito dorsal, hay que ver en los recién nacidos, en los primeros días, secreción blanca, puede verse sinequias, himen imperforado, y en las niñas mayores vulvovaginitis, y habitualmente los labios mayores son redundantes, cierran el introito vaginal, y no son aumentados de tamaño muchas veces por estrógenos maternos transferidos a la niña, inclusive hay con leche de brujas, cuando salida de leche por el pechito, vamos a ver en los recién nacidos. El himen puede ser, tener una abertura central, o puede ser totalmente cerrado, entonces puede ser un himen imperforado. Muy bien. Esas son las características generales. Hay que tener mucho cuidado con el examen genital en las niñas mayores. Eso no pueden ustedes hacerlo solos. Nunca hagan solos, siendo dama, caballero, ambos médicos, médica o médico, siempre que participe la enfermera y que participe la madre, y si es posible la madre o la abuela del chico, que permanezca al lado de la niña para que usted pueda proceder a hacer un examen. Y puede ser que encuentre usted datos de un abuso sexual inclusive, y eso si es que sucede, tiene usted que tratar de que venga trabajadora social y comunicar esta situación con mucho cuidado al jefe de servicio. No se arriesgue usted, porque después quejas y calumnias no faltan en estas cosas. Entonces aquí vemos una niña con un examen bajo anestesia, tiene maceración y tiene piel vulvar, el orificio inguinal dilatado con lesiones cicatrizales. Esa niña ha sufrido abuso sexual, como esta otra, con abuso sexual ya consumado, desgarro del himen, banda posterior, vagina y hematomas, entonces ya hay cicatrices blanquecinas inclusive. Estos ya tienen que ser enviados a ginecología porque allá se determine claramente la magnitud del daño. Entonces es importante que ustedes tengan esa precaución de examinar los genitales siempre acompañados de la enfermera o acompañados con la familia cerca de la exploración. Pueden haber también lesiones tumorales genitales, como los sarcomas, como los carcinomas, tumores vaginales, ¿no? Sarcoma botrioides, un sarcoma de pacientes de edad menor. Entonces todo esto está llevando a
esas situaciones de examen. Entonces, en los varones puede haber genitalía ambigua. Como verán en esta fotografía, vemos el pene pequeño, vemos los testículos separados por una hendidura y pueden simular labios mayores, también la apertura de una vagina. Entonces son genitalías ambiguas y hay que hacer diagnóstico con hipogonadismo masculino, digestión incompleta, hipospadias, micropenis, escrotos bífidos, ¿no? Hay que ver si hay testículos, en fin, son malformaciones que se asocian con trastornos del aparato genitourinario, de los riñones, uréteres, vejiga, etc. Bueno, esos son los genitales. La maduración del desarrollo puberal después de los 9, 10 años, 11 años en las mujeres, 12 años en los chicos, y la maduración con la escala de Tanner, que aquí pueden ver ustedes perfectamente, desde el crecimiento del vello pubiano que se manifiesta hasta el vello pubiano completo, el crecimiento también de las áreas mamarias, ¿no es cierto? El crecimiento de las glándulas mamarias y el crecimiento del vello pubiano que califica el Tanner en diferentes estadios. 5 estadios que ustedes tienen que ya comenzar a diferenciar. Sistema locomotor, las malformaciones de los miembros inferiores o de los miembros superiores con clinodactilias, sindactilias, aracnodactilias, también de los miembros inferiores, con hemimelias, focomelias, amelias, osteodistrofias, osteogénesis imperfecta, son enfermedades que ocasionan todos esos trastornos en los miembros, habitualmente de origen genético, también pueden ser causas de agentes tóxicos y también radiación atómica. La columna vertebral también se puede alterar por desvíos patológicos, como cifosis, una curva exagerada dorsal, lordosis, una curva lumbar, escoliosis, una curva de desvío lateral del esqueleto axil. Entonces, todas esas pueden ser malformaciones que aparecen desde el nacimiento o van desarrollándose a través del crecimiento del niño. El número 64. La búsqueda de la displasia de caderas mediante las maniobras de Ortolano y Barro, de abducción y circunducción, para sentir la salida de la cadera, el clic, y también las malformaciones de los pies, ¿no es cierto? Pie tardo, pie varo, pie plano en niños que tienen más de 10 años, y con caída del arco plantar, como se puede ver aquí. También será la búsqueda del examen físico semiológico. Alteraciones posturales, entonces, de la columna, escoliosis, alteraciones del pie, pie plano, pie cabo, separación de las rodillas con tibias varas. Tiene también geno recurvatum hacia atrás, geno varum, separación de las rodillas con tibia vara, el geno valgo, acercamiento de las rodillas con separación del espacio, mayor separación del espacio intermaleolar, o pie aducto, pie varo y el pie plano. Entonces, todos esos detalles se los verá en la exploración física del niño pequeño. Es importante entonces que ustedes tengan esa idea general de la exploración del niño. El sistema nervioso. El sistema nervioso hay que ver el estado de conciencia, si está alerta, si está calmo, si está tranquilo. Pares craneanos. Se pueden hacer los pares craneanos. Movilidad del chico, verificar su marcha, en fin. Movimientos voluntarios, involuntarios de diversos grupos musculares. Parálisis, evolución funcional de algún músculo o algún grupo de ellos. La semología pediátrica también busca la hipotonía en los niños pequeños, hipertonía muscular, los reflejos osteotendinosos, reflejos transitorios, el reflejo de Moro hasta los 6 meses, succión, deglución, búsqueda con presión palmar y plantar.
Estado de conciencia, apertura de ojos, respuesta verbal, respuesta motora. Esto está relacionado con la escala de Glasgow que vamos a ver en el desarrollo. Posición y actividad, el reflejo de modo, al niño se lo ponen en los brazos y se hace además de soltarlo y el niño inmediatamente lanza un movimiento de abrazo, de flexión de los miembros inferiores y llanto. Es el moro completo y el moro que dice que está completo el niño, la bastante está con un reflejo neuromuscular completo en ese momento y este reflejo de moro dura hasta los 6 meses. Luego, la inactividad hemos dicho siempre es preocupante, un niño que se queda quieto, que no se mueve, y el reflejo nasopalpebral, golpeando el puente de la nariz, el niño cierra los ojos, nos explica la percusión, el reflejo cócleo-palpebral, está más escrito eso, es un ruido fuerte, puede ser pestañeo al niño, que indica función de la vía auditiva, y la marcha automática en el recién nacido, que da paso cuando uno lo sostiene desde las axilas. Entonces, es importante que siempre vea el estado de conciencia, la conducta del niño, la atención y la concentración del niño, la memoria que tiene y los conceptos abstractos ya a medida que el niño va creciendo después de los 5 años. El lenguaje tiene que ser un lenguaje en cantidad de palabras, la forma de expresar en la calidad de las palabras y el contenido que tiene la expresión a una pregunta que le hacemos. Y la marcha que hemos visto, que tiene que ser ya observada cuando el niño ingresa al consultorio. Con 70 transparencias. ¿Hemos visto las 70? Sí, doctor. Bueno, estimada amiga, hemos completado. Te agradezco mucho que tú hayas comandado esto porque yo ya no he podido hacerlo. Está muy bien. Entonces, la semiología del niño es todo este contexto de exploración que tiene que hacerse en menos de 15 minutos, en menos de 10 minutos. O sea, hacerlo rápido, eso va a llevar el tiempo en que ustedes hagan el ejercicio correspondiente. Ayer he visto una transparencia de Mr. Bean, no sé, algunos de ustedes la han debido ver. Mr. Bean queriendo reanimar a una persona en la calle, en una parada de ómnibus en Londres. Es para reírse, ¿no? Y alguno de esos que no faltan le ha puesto sarcásticamente, ahí está un estudiante que ha estudiado por video, dice, ¿no? Y no es así. En cuanto podamos volver a las salas del hospital, lo vamos a hacer. Pero entre tanto, ustedes siempre dense la voluntad de estudiar y de leer y completar el conocimiento con libros de texto que ya les he dicho que pueden leer y que les va a permitir también imaginar y consensuar la imaginación con lo que se tiene que hacer cuando se hace la práctica clínica. Yo estoy al otro lado de la vida ya, más de 40 años haciendo lo mismo, entonces a mí no me preocupa esto, pero para mí es una preocupación que ustedes lo hagan. Entonces, seguramente ya habrá alguna ocasión o algún momento en que tenemos que reunirnos, aunque sea de uno por uno, para poder hacer el ejercicio clínico junto con el paciente. ¿Alguna pregunta más? Hola. Doctor, yo ¿Alguna tengo una pregunta más? pregunta. Bueno, tarea para la siguiente reunión. Vamos a hablar de María en la siguiente reunión y vamos a pedir que uno de ustedes, todos van a hacer el ejercicio que les voy a dictar y lo van a hacer en ese momento y el que levante ya lo voy a tener anotado en mi corazón y en mi cuaderno para poder decir, bueno, voy a anotar, Perico de los Palotes es el primero que habló y que había leído cómo crece un niño, cómo se hace el control de su peso y cómo se hace el control de su talla y cuánto corresponde a qué edad. Entonces, tenemos tarea para la siguiente reunión. A primera hora vamos a hacer eso, unos 15 minutitos antes, para ver cuántos ganan el ritmo. En ese momento lo van a hacer. Tienen que tener su lápiz, su calculadora de bolsillo y su libreta de apuntes. Y ya les he dicho, tienen que hacerse un cuaderno con estos gráficos, estas conversaciones que tenemos para poder
determinar ya estudio y conocimiento propio de nosotros, de cada uno de nosotros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Algo más? Nada más, queda suspendida la clase entonces. ¿Con qué libro podemos complementar bien esto de semiología pediátrica? ¿Cómo dices? No te he escuchado bien, discúlpame. Dime otra vez. ¿Con qué libro podríamos complementar bien lo de semiología Muy bien, si pediátrica? quieres tener un libro, te voy a decir, te vas a anotar, tienes que tener, para dar examen para residencia en otro país o en este país, tienes que leer el libro de Nelson. Tienes que tener un libro de Gomela. Neonatología de Gomela. Tienes que tener acceso a libros si es que vas a hacer esa parte de pediatría o obstetricia. Puedes leer Meneghel si te gustara, es un poquito más extenso, pero es más costoso además, si es que vas a hacer la de pediatría. Está bien un libro de neonatología que tengas y está un libro de pediatría, los dos es suficiente. Otros libros, pues ahí está Rodríguez Bonito, hay los libros de terapia intensiva de neonatología, de Cloherty, en fin, hay de Klaus Panarov, pero esos son libros ya para especialidad. Pero lo que tienes que tener básicamente es tu libro de Nelson y tu libro de Gomela. Esos libros no son caros, los facsímiles, los dibujos no son muy buenos, pero te cuestan, creo que no te cuestan muy caros. El Gomela, un día han venido al hospital y estábamos ahí sentados todos charlando, nos han vendido los facsímiles a 40 pesos, debe ser así nomás en la facultad. ¿Algo más? Bueno, la sesión queda suspendida hasta el siguiente lunes. Ya saben qué tienen que hacer. Vamos a revisar la historia de María y vamos a hacer una serie de cálculos en unos 15